Y en esta lección el título es Hacer nula la gracia de Dios, primera parte, ¿no? Entonces, en la lección 12 se complementa esta lección, pero en esta vamos a ver un poquito algunos aspectos importantes de cómo es que la gracia puede hacerse nula, que quiere decir que aunque Dios nos dispensa su gracia por medio de su evangelio, nosotros puede ser que no nos beneficiemos de aquello que Dios nos dispensa en Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta noche por medio de esta lección un poquito. Amén. Y dice, en estas últimas lecciones, las últimas dos, vamos a aprender qué significa hacer nula la gracia de Dios. Una frase que aparece varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con dos escrituras. Hebreos 12, 15 al 17 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Gálatas 2, 20 y 21 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice el autor, antes de hacer unos comentarios acerca de estas dos escrituras, creo que sería beneficioso que repasáramos el concepto de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Esta era la pregunta que en la lección anterior se describió el autor, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Y dice acá, para muchos cristianos, gracia es una palabra que significa nada más que perdón de pecados. Vemos gracia como si fuera un borrador, un don de Dios que tiene el poder de borrar las cosas malas que hemos cometido. Este entendimiento no es correcto. La gracia es mucho más que un borrador. Otros dicen que la gracia es como una nota de permiso escrita por Dios para pecar. La idea es que bajo la ley, en el antiguo pacto, no tenían permiso para cometer errores y pecados. Pero gracias a Dios ahora tenemos gracia y bajo gracia podemos vivir nuestras vidas sin temor al castigo. Eso es muy importante. Importantísimo esta parte. Dice de que ahora tenemos gracia y bajo esa gracia podemos vivir nuestras vidas sin temor al castigo, puesto que Dios ya castigó a Jesús. Ahora no nos puede castigar. Pero aunque esta idea es popular, no es correcta tampoco. La grandeza, aquí resume qué es gracia, y dice la grandeza de gracia no es algo que Dios quite de nosotros, como pecados, errores, castigos, sino algo que Dios nos da a nosotros. Aunque es cierto que parte de nuestra salvación involucra la eliminación del hombre adámico, la grandeza de la gracia es la realidad y comunión en la que Cristo es hecho para nosotros. Todo lo que Dios quiere y requiere es eso, ¿no? Gracia es una muerte y juicio en la cruz de Cristo y una nueva vida en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Gracia es Cristo viviendo en usted como la vida, justicia y comunión que Dios reconoce.
Gracia es Cristo operando en usted como su luz y propósito y naturaleza y amor. Gracia es la dádiva de Cristo y la obra de Cristo en su interior. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, ahora, ¿qué significan frases como hacer nula la gracia de Dios? O cuídense, esos eran los términos que leímos en los dos pasajes anteriores, ¿verdad? Hacer nula la gracia de Dios. O dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Una traducción mejor del griego original sería, cuídense de que nadie quede corto de la gracia de Dios. La respuesta no es muy complicada. Esto me gusta. Dice, Cristo es la plenitud y definición de la gracia de Dios. El que tiene a Cristo tiene la gracia de Dios. Amén. Así como el que tiene a Cristo tiene la vida, entonces el que tiene a Cristo de su plenitud tomamos gracia sobre gracia y definición de la gracia de Dios. Pero quedamos cortos de la gracia cuando recibimos todo de Cristo y vivimos en y experimentamos menos de lo que hemos recibido. Wow. Eso es hacer nula la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos haciendo nula la gracia de Dios en la medida que estemos viviendo nuestras vidas carnales con nuestra mente caída para nuestros propósitos adámicos. Quedamos cortos de la gracia de Dios cuando recibimos a Cristo, pero solo conocemos y caminamos en Adán. Qué tremendo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, por eso que el Evangelio no solo es el anuncio de la salvación, sino que hay todo un proceso de crecer en esa nueva vida salvada, ¿verdad? En esa nueva vida que nos salvó a nosotros. Es muy importante porque por eso es que creo que a veces que el Evangelio no se ha anunciado de forma completa, sino nada más el inicio del verdadero evangelio. Porque el propósito de Dios es no solo que alcancemos la salvación por gracia, sino que toda nuestra vida sea una vida llena de gracia, ¿verdad? Tomada de esa vida, llena de esa vida. Entonces, eso es lo que dice Gálatas 2, 20 y 21. Dice que el, el- el apóstol Pablo dice en el versículo 20, la vida que ahora vivo en la carne, está diciendo, esa vida que ahora la vivo dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y no hago nula la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice acá, ¿podemos ver la conexión entre los dos versículos? Puesto que Pablo ahora no vive, sino que Cristo vive en él. Ese es el intercambio, diríamos así, ¿no? La diferencia entre que ahora ya dice Pablo, no vivo yo, sino que ahora vive Cristo. O sea, la vida de Cristo vive plenamente en él. Y puesto que la vida que él vive en la carne es por la fe, la luz, la mente de Cristo. O sea, ya no por su naturaleza, sino está hablando acá de que Pablo, esa vida de Cristo en él, ahora es muy diferente, ¿verdad? Es una vida de fe, es una vida de luz, es una vida llena de la mente de Cristo. Entonces Pablo no hace nula la gracia de Dios. Cualquier otra cosa, cualquier otra manera de vivir sería un desperdicio a la gracia de Dios. Amén. Dice acá, hay un lado de la gracia de Dios que casi nunca mencionamos en la iglesia. Nos gusta la idea de que Cristo nos fue dado a nosotros, nos gusta el concepto de tener la justicia de Cristo, la redención de Cristo, el amor de Cristo, etcétera.
Pero tenemos que entender algo importante. Un lado de la gracia de Dios es el hecho de que Cristo nos fue dado a nosotros, porque nosotros no somos nada ni tenemos nada, ¿verdad? Pero el otro lado de la moneda es el hecho de que Dios solo busca y requiere y quiere lo que Él nos ha dado. O sea, Él está esperando la manifestación de esa naturaleza en nosotros. Amén. Y esa naturaleza se manifiesta por medio de su gracia. En otras palabras, dice aquí, Dios nos dio a Cristo para que pudiéramos continuar nuestras vidas en la carne, ¿verdad? Cristo no es un boleto para ir al cielo que guardamos en nuestro bolsillo. Cristo es la vida que hemos recibido y la vida que Dios espera. Amén. Esto es importante, mis amados hermanos. Dios no está esperando acomodarnos, arreglarnos, parcharnos, hacernos buenas personas, no. Él está esperando fruto de esa naturaleza impartida en nosotros. Él está esperando fruto de esa semilla de vida. Amén. Él no está esperando de nosotros simplemente algunos cambios, algunas cosas buenas o mejorar algunas cosas, no, no. Él, por eso es que somos salvos por gracia y Él está esperando todo. Dios está esperando todo de esa vida, todo. Tiene que ser igualingo a esa semilla. Entonces, Cristo es la justicia que Dios nos ha dado y la justicia que tiene que ser formada en nosotros. Cristo es la luz que hemos recibido y la luz por la que tenemos que caminar. Esto es lo que vemos en la parábola de los talentos. El dueño les dio talentos y luego volvió con la expectativa de que hubiera un incremento de lo que ellos habían recibido. O sea, Dios no espera nada de aquellas personas que no reciben nada, pero sí Dios espera todo de aquellas personas que hemos recibido su todo, que es Cristo en nosotros. Entonces aquí vamos a leer un poquito esta parábola de los talentos que está casi en uno de los últimos capítulos de Mateo. Y mire, dice Mateo 25, del 20 al 27, dice, llegando el que había recibido los 5 talentos, importante eso, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, que dice aquí que equivale a 21.6 kilos, dijo, Señor, esto es interesante, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero por lo menos en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¿Verdad? Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, Dios nos va a demandar de lo que Él nos da, ¿verdad? De lo que Él nos da. Él no nos va a demandar de otra cosa. O rendir cuentas. Es como Adán y Eva en el huerto, dicen, no había ninguna compañera adecuada para el hombre. Entonces Dios hizo del mismo hombre, de la misma vida del hombre, una compañera adecuada y la trajo al hombre. Dios no le dio vida a Eva
para que ella pudiera casarse con un gorila. Dios no le dio vida a ella para que pudiera crear su propio propósito en la tierra. Le dio vida a Eva, a Adán y a Eva, para traérsela a Adán, para ofrecerla a Adán. La vida de ella salió de Adán y fue dada a Adán para su incremento y gloria. Así es la gracia de Dios. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, ahora quiero que nos centremos en la historia de Saúl y Jacob. Aquí empieza con un ejemplo de lo que va a continuar en la siguiente lección. Pero dice en la historia de Saúl, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, ¿no? Entonces dice acá un poquito, dice, desde el mismo principio, estos dos hombres representan dos pueblos corporativos, dos israelíes. No solo eran dos hombres, Dios estaba tratando con estos hombres como cuadros de dos naciones y pueblos. Estamos hablando de Jacob y Esaú. Dice, Esaú es lo primero, es el primer Israel, el primer pueblo que se prostituyó con otros dioses. Ellos tenían todas las promesas de Dios, tenían todas las palabras de Dios y fueron invitados a recibir la salvación de Dios, pero ellos, no todos, pero el pueblo en general o la mayoría, rechazaron las promesas y las palabras de Dios, quebrantaron su pacto y perdieron su herencia como un pueblo, ¿verdad? Jacob, en cambio, el otro hermano, es otro pueblo, es el pueblo espiritual, el cuerpo espiritual de Cristo. Este pueblo de Israel fue preparado perfectamente por la obra de Cristo para aparecer en la presencia del Padre y recibir la bendición y herencia. Dice el autor, voy a hablar acerca de cómo Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú, preparó al segundo pueblo para recibir la herencia. Pero primero quiero subrayar lo que hizo Esaú para perder la herencia. En esta parte, para concluir, vamos a ver un poquito qué es lo que pasó con Esaú, que aunque él había nacido como primogénito, había nacido primero, pero no valoró el haber nacido primero. Recuerde que en la matriz de Rebeca estaba dos, le dice el Señor, en tu seno hay dos naciones, ¿verdad? Y dice que dentro de- de la matriz de Rebeca ya había conflicto. Y es por eso que Rebeca va y consulta al Señor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y el Señor le revela qué es lo que estaba pasando y también le revela el futuro de estas dos personas que estaban en el vientre de Rebeca. Y de hecho dice que al principio estaba por salir Jacob, pero resulta de que se vuelve a entrar y el primero que nace es Esaú. Y bien agarrado del talón del hermano nace Jacob, ¿no? Entonces es interesante esta historia porque aquí el autor también nos explica y nos da los ejemplos espirituales para nosotros ahora de qué es lo que representaba Esaú y qué es lo que representaba Jacob. Entonces, entendiendo esto, Génesis 25 del 29 al 34, esto ya es cuando ellos crecen, ya estaban jóvenes, y dice así, un día cuando Jacob había preparado un potaje, dice, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue, y así Esaú despreció la primogenitura. La Biblia no dice en qué edad tenían, pero pareciera que estaban ya jóvenes, ¿no? Ellos.
Pero resulta de que Esaú no considera el beneficio que tenía de haber sido primogénito, ¿no? Entonces dice acá, lo que debemos ver en esta historia es que Esaú, la primera nación, pueblo de Israel, despreció todo lo que Dios le ofrecía, que era la primogenitura, y todo lo que era parte de esa primogenitura. ¿En qué consistía? Es decir, dice, la bendición, la herencia y las promesas. Eso rechazó Esaú, etcétera. Él despreció todo para ganar algo temporal en la carne, algo pasajero, algo de su propio apetito, algo para el beneficio del yo. Esaú no miraba hacia arriba, no pensaba en la herencia, simplemente vio el presente, lo natural, la tierra, y quería la satisfacción de la carne más que el propósito de su padre. Y la razón, como siempre, era la autopreservación. Entonces dice, mira, yo estoy a punto de morir, le dice Esaú a Jacob, y dijo Esaú, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? ¿No? Ahí despreció el, el haber nacido como primogénito, que tenía muchos beneficios. Esto es más o menos igual a lo que hicieron los israelitas en el desierto, aunque ellos, desde la perspectiva de Dios, ya habían perdido sus vidas naturales. Ellos pasaron todo el tiempo tratando de mantener, guardar lo que Dios ya había matado y rechazado. Todas las quejas en el desierto tenían que ver con el temor a la muerte, ¿no? El pueblo del Señor está haciendo una comparación. Dice, esto también es algo muy parecido a lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. El autor a los hebreos habla de este temor. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, dice, así que, por cuanto los hijos, hablando de los israelitas, participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ese era el miedo que tenía el pueblo de Israel. ¿A qué? A morir, ¿verdad? Nunca quisieron vivir una vida de fe. Querían preservar sus vidas, ¿no? Entonces, ese fue su pecado. Por eso es que desobedecieron, se rebelaron, se quejaron y fue fuerte. Lamentablemente, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice acá, por naturaleza somos esclavos del temor y la muerte. ¿Verdad? ¿A qué es lo que más tiene miedo el ser humano? A morir, ¿verdad? Tiene miedo a morir, ¿no? Entonces, mientras no está al borde, entonces todavía es como que aparentemente disfruta, entre comillas, de una vida bonita, pero cuando ya está al borde o está acercándose a la muerte, entonces es el temor que tiene por naturaleza, dice acá, es un temor a la muerte. Ahora bien, tenemos que entender lo que esto significa, porque no necesariamente tiene que ver con la muerte del cuerpo. La muerte que tenemos, esta es la mayor muerte, dice, es la muerte del yo. Es la muerte, el fin de lo que nosotros pensamos o llamamos nuestra vida. Amén. Hay personas, dice, que se matan, pero es para el beneficio del yo. Hay personas que se sacrifican, pero es para la gloria del yo. Hay personas que no tienen miedo de morir físicamente porque están convencidas de que su vida está a punto de mejorar. Pero cuando la cruz, la obra y voluntad de Dios tiene que ver con perder el yo y recibir otra vida, que es la vida de Cristo, entonces nos rebelamos, nos negamos a entrar en la tierra prometida con todas las excusas que podemos inventar. Entonces, Esaú, y continuando con el ejemplo, dice, escogió el yo, ¿verdad? La autoprotección, la vida en la carne, por encima de la vida en el espíritu. Otra vez, todo estaba ligado a la primogenitura
el derecho de presentarse ante el Padre y recibir lo que Él tiene. Menospreciar la primogenitura es rechazar el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Despreciar la primogenitura es intentar acercarse a Dios en la carne, y Dios no tiene ninguna bendición para el hombre adámico. Y tal vez alguien tenga la tentación de decir, ¿cómo es posible que Saúl lo hiciera? La respuesta es que nosotros lo hacemos todos los días. Dios nos ha ofrecido todo en su Hijo, y como su Hijo nos ha ofrecido la primogenitura, y siempre estamos escogiendo el hombre maldito. Siempre estamos escogiendo la carne, lo temporal, lo terrenal, el temor a la muerte. Nuestras vidas y nuestras elecciones son testimonio de nuestros verdaderos deseos y el lugar donde buscamos nuestro tesoro. Pero lo más triste es que después de despreciar la oferta de Dios, pensamos que podemos recibir la bendición y herencia de Dios en el hombre equivocado. Pensamos que después de menospreciar el don del derecho de llegar a ser hijos de Dios, todavía podemos pedir o esperar algo de Dios. En otras palabras, aunque rechazamos todo lo que Dios nos ofrece en Cristo, pensamos que tenemos el derecho de pedir otra bendición de Dios. Esto es lo que hizo Esaú. Esaú había rechazado la primogenitura, el derecho de llegar a ser un heredero de su padre, pero seguía esperando la herencia. Pero el padre solo tenía una herencia, una bendición. Fuera de los límites de la primogenitura no existía una bendición. Tenemos que entender esto. Fuera de las fronteras de Cristo no existe una herencia. Si rehusamos el derecho de ser hijos en y por Cristo, no podemos esperar otra bendición y herencia en Adán. Cuando rechazamos la adopción como hijos, el estado de hijo de Dios en Cristo, rechazamos todo lo que Dios nos ofrece. Dios no tiene nada para los que rechazan a su Hijo, excepto un momento de sombras vacías en un cuerpo natural. Nunca vamos a encontrar la herencia fuera de las fronteras de Cristo. Nunca. Para nosotros, rechazar la primogenitura es rechazar al Hijo, en el que podemos experimentar la bendición del Padre. En San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Igual que Esaú, si nosotros rechazamos hoy el don de adopción, el don de ser hallado en Cristo, entonces Dios no tiene nada para nosotros. Mire aquí, continuando la historia, Génesis 27, del 30 al 40, dice, pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac, su hermano Esaú, llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño, Jacob, y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición.
Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esta lección continúa en la siguiente explicando un poquito más acerca de todo lo que pasó ya también con Jacob, ¿verdad? Cómo es que este hombre, como ejemplo en el plano espiritual, anhelaba, deseaba, quería las cosas espirituales, pero Esaú no le interesaba mucho las cosas espirituales. Y esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, de hecho, estamos viendo el tema de la gracia y el título tiene que ver por qué la gracia puede ser inútil en nosotros, por qué puede ser que la gracia no sea efectiva en nosotros. Y esto tiene que ver justamente con rechazar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y todo lo que nos da Dios a nosotros es en su Hijo, en Cristo. Todo. Las bendiciones, la herencia, las promesas, todo está en Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, por gracia, disfrutar, beneficiarnos de todo eso que Dios ya nos ha dado en Él. No necesitamos pedirle, dice que ya todo nos concedió. Lo único que tenemos que hacer es crecer en aquello, para que en la medida en que maduremos y lleguemos a esa madurez, entonces podamos administrar lo que ya se nos ha dado. Amén. No sé cuánto tiempo nos queda, pastor. Ya casi no queda tiempo. No, lo único que Amén. quizás está bien, es importante ver aquí también que es una reflexión general de todo, es que es como que si nuestra vida es como una botella de agua, digamos, ¿no? Y queremos echar algo en esa botella, perdón, en esa botella de vidrio, ¿no? No de agua. Y si esa botella está llena, no se puede echar mucho digamos, de una nueva sustancia. Pero si esa botella se vacía, puede estar llena de la nueva sustancia, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender aquí es que Cristo va a llenar nuestra vida digamos, en la medida en que nosotros nos vaciamos de nuestra propia vida, digamos, ¿no? Y ahí habla de lo que es la muerte juntamente con Cristo, digamos, ¿no? Eso quiere decir que Él va a vivir y mientras más sea Él y menos seamos nosotros, más, más vida verdadera vamos a vivir, digamos, en lo que nos toca en esta vida. No sé si se comprende, pero es algo así con Dios, digamos, ¿no? Por eso Pablo decía en ese versículo de Gálatas 2:20, decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, él dejó de vivir su vida para que sea Cristo el que viva a través, o sea, viva la vida de Dios a través de él, digamos, ¿no? Y lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta temporada que vamos a estar aquí durante nuestra vida, ¿no? Durante nuestra vida en este cuerpo, lo que Él quiere es que vivamos esa vida, o sea, que Cristo sea el que vive esa vida a través de nuestras vidas, digamos, ¿no? Y entonces nosotros podremos hacer las obras de Cristo, nosotros podremos ser útiles a esta sociedad, porque en nuestro propio poder y en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia vida, muy poco podemos hacer.